Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el mundo distópico de El Corredor del Laberinto. Uf, un clásico. Sí, y hoy específicamente vamos a analizar el capítulo 4, El Corredor del Laberinto. La supervivencia en un mundo desconocido del programa Mundos Distópicos. Me encanta ese capítulo. Es que te atrapa desde el principio. Nos encontramos con Thomas, que despierta en el claro sin recordar nada de su pasado. Imagínate despertar en un lugar extraño sin saber quién eres ni cómo llegaste allí. Es como una pesadilla hecha realidad. Y justo ahí es donde Tashner nos engancha. Totalmente. Y el claro en sí mismo es un lugar fascinante. Es un refugio en medio de un laberinto mortal. Un contraste brutal, ¿verdad? Por un lado, la aparente seguridad del claro, y por otro, la amenaza constante del laberinto. Exacto. Y dentro del claro, los clarianos han creado una sociedad estructurada con reglas y roles específicos para cada uno. Es increíble cómo, incluso en una situación tan extrema, surge la necesidad de organización y colaboración. Claro, es el instinto humano de supervivencia. Ante la adversidad, nos unimos para protegernos y asegurar la supervivencia del grupo. Es como si el claro fuera un microcosmos de la sociedad humana, ¿no crees? Un reflejo de cómo nos organizamos para enfrentar los desafíos. Sin duda. Y el laberinto, por otro lado, representa lo desconocido, lo impredecible, los peligros que acechan fuera de nuestra zona de confort. Hablando del laberinto, ¿puedes contarnos un poco más sobre él? ¿Qué lo hace tan aterrador? Bueno, imagínate un laberinto que cambia cada noche, sin un mapa, sin puntos de referencia. Uf, trampa mortal. Exacto. Y para añadir más tensión, tenemos a los laceradores, criaturas monstruosas que acechan en la oscuridad. Ahí sí que me dan escalofríos. Son la encarnación de las peores pesadillas. Y los únicos que se atreven a enfrentarlos son los corredores, Los valientes que se adentran en el laberinto para intentar trazar un mapa. arriesgando sus vidas en cada expedición. Es una tarea casi imposible, pero alguien tiene que hacerla. Y en medio de todo este caos, llega Thomas, sin recuerdos, sin saber dónde está ni por qué. Su llegada lo cambia todo. Thomas no se conforma con lo establecido, quiere respuestas, quiere saber la verdad. Es un personaje que desafía las normas, que cuestiona el sistema. Y esa rebeldía es la que lo impulsa a convertirse en corredor. A pesar del peligro, siente la necesidad de explorar el laberinto, de buscar una salida. Es como si, al no tener pasado, estuviera buscando su identidad en el laberinto, ¿no crees? También. Y justo cuando la situación no puede ser más tensa, llega Teresa, la única chica en el claro. Su llegada es un misterio. Aparece con un mensaje. Todo está a punto de cambiar. Uf, qué escalofríos. Y a partir de ahí, la tensión se dispara. Teresa tiene una conexión especial con Thomas, una especie de telepatía. Eso sí que complica las cosas. Imagínate, dos recién llegados, ambos con secretos, y una organización misteriosa que los controla a todos. Cruel. Créele, ¿Quiénes son? Los villanos de la historia. esa es la gran pregunta. Controlan el laberinto, las pruebas. Todo parece formar parte de un plan mayor. Un plan que desconocemos. Y los clarianos están atrapados en medio. Exacto. Es como un experimento social a gran escala. Y nosotros, como lectores, nos quedamos con la duda. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de Cruel? Es una intriga que nos mantiene enganchados, ¿verdad? Queremos saber qué hay detrás de todo esto, quiénes son los buenos, quiénes los malos. Y esa ambigüedad moral es uno de los puntos fuertes del libro. Nos obliga a reflexionar, a cuestionarnos dónde está la línea entre el bien y el mal. Sin duda. El corredor del laberinto nos plantea preguntas difíciles, nos hace pensar en la naturaleza humana, en nuestros propios límites, en lo que haríamos en una situación similar. Es una historia que nos confronta con nuestros miedos, con nuestra capacidad de adaptación, con nuestra sed de libertad. Y eso es lo que la hace tan fascinante, tan adictiva. Totalmente. Es una historia que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta la última página. Y esto es solo el comienzo. Nos queda mucho por explorar en esa inmersión profunda. Prepárense para más emociones. El laberinto apenas comienza a revelarse. Y es que el laberinto en sí es una metáfora poderosa, ¿no? Sí, de la vida misma, ¿no? Con sus giros inesperados, sus caminos sin salida. Exacto. Y los laceradores, bueno, representan nuestros miedos, las cosas que nos paralizan, que nos impiden avanzar. Sí que dan miedo esas criaturas. Son como esos obstáculos que encontramos en la vida, a veces reales, a veces solo en nuestra mente. Pero que nos frenan de todas formas. Exacto. Y hablando de obstáculos, la llegada de Teresa también lo cambia todo, ¿no? Sí, es un personaje enigmático. Esa conexión con Thomas, ese mensaje. Todo está a punto de cambiar. Uf, una frase que te deja pensando. Totalmente. Y luego está Joel, siempre en la sombra, controlando todo. Es que son la representación del poder, ¿no? De esos sistemas que nos controlan, que nos manipulan. A veces sin que nos demos cuenta. Exacto. Y los clarianos, bueno, son como nosotros, atrapados en un sistema que no comprenden del todo. Intentando sobrevivir,
buscando respuestas. Y esa búsqueda de la verdad es lo que impulsa a Thomas, ¿no? Es un personaje que no se conforma, que quiere romper con las reglas. Sí, y en ese proceso también descubre la importancia de la amistad, de la lealtad. Newt, Minho, Chuck. Cada uno de ellos aporta algo a su viaje. Son un equipo, ¿no? Se apoyan, se cuidan. Y eso es fundamental en un mundo tan hostil como el del laberinto. Y hablando de personajes, ¿qué me dices de Newt? Siempre me ha parecido un personaje muy especial. Newt es la voz de la razón, ¿no? El que siempre intenta calmar las cosas, el que se preocupa por los demás. Sí, es como el corazón del grupo. Y Minho, bueno, él es el líder nato, el estratega, el que no teme tomar riesgos. Un contraste interesante con Newt, ¿verdad? Dos formas de liderazgo que se complementan. Y luego está Gali, el que siempre se opone a Thomas. El que representa la resistencia al cambio. Exacto. Gali se aferra a las reglas, a lo conocido, porque le da seguridad. Aunque esa seguridad sea una ilusión. Claro, porque el cambio siempre implica incertidumbre, miedo a lo desconocido. Y en el fondo creo que todos tenemos un poco de Gali, ¿no? A veces nos resistimos al cambio, aunque sepamos que es necesario. Sin duda. Y el corredor del laberinto nos muestra esa lucha interna, ¿no? Entre el miedo y la esperanza, entre lo conocido y lo desconocido. Y al final, creo que el mensaje del libro es que la esperanza siempre es necesaria. Sí. Por muy difícil que sea la situación, siempre hay que mantener la esperanza. Y luchar por un futuro mejor. Exacto. Y esa lucha en sí misma ya es una victoria. Y hablando de futuro, ¿crees que el corredor del laberinto nos da alguna pista sobre cómo afrontar los desafíos de nuestro propio laberinto personal? Yo creo que sí. Nos enseña la importancia de la colaboración, de la resiliencia, de nunca rendirse. De buscar la verdad aunque duela. Y sobre todo de confiar en nosotros mismos y en los que nos rodean. Porque al final no estamos solos en este laberinto. Exacto. Y esa es la clave para encontrar la salida. ¡Wow! ¡Qué viaje por el laberinto hemos hecho, ¿verdad? Y sí, aún nos quedan algunas cosas por analizar. Exacto. Me gustaría hablar un poco sobre el estilo de Dashner, su forma de escribir. Ah, sí, es muy particular, ¿verdad? Sí, usa frases cortas, descripciones muy visuales, un ritmo rápido. Te mantiene en tensión constante. Sí, como si estuvieras corriendo por el laberinto, junto a los personajes. Es que te mete de lleno en la historia. Sí, recuerdo la escena en que Thomas entra al laberinto por primera vez. Uf, qué tensión. La forma en que describe los muros, los sonidos, la Te oscuridad. hace sentir la claustrofobia, el miedo. Totalmente. Y eso es lo que hace que el corredor del laberinto sea tan adictivo. Que atrapa por completo. ¿Y no te suelta hasta el final? Hablando de eso, ¿qué te parece la evolución de Thomas a lo largo del libro? Es increíble, ¿verdad? Empieza como un chico perdido, sin memoria. Y termina convirtiéndose en un líder. Sí, el laberinto lo pone a prueba, lo obliga a crecer A descubrir su fuerza interior. y a confiar en los demás. Claro, porque no estás solo en esta lucha. Newt, Minho, Teresa. Cada uno de ellos juega un papel importante en su transformación. Son un equipo, una familia. Se apoyan, se cuidan, luchan juntos, Y eso es lo que les da la fuerza para seguir adelante. a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Porque al final, la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de esperanza, ¿crees que el corredor del laberinto nos da un mensaje optimista? Yo creo que sí. A pesar de la oscuridad, a pesar del peligro. Hay una lucha constante por la libertad, por un futuro mejor. Y esa lucha en sí misma ya es un acto de esperanza. Sí, porque nos recuerda que siempre podemos cambiar las cosas, Que no estamos condenados a vivir en un laberinto. que podemos encontrar la salida juntos. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en El Corredor del Laberinto. Ha sido un viaje fascinante, lleno de emociones, de descubrimientos, Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas sobre la importancia de la libertad, de la amistad, de la lucha por un futuro mejor. y sobre todo nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.